la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz que salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Al amanecer y al anochecer, sobre la creación, reina tu Señor. Lo que quiero yo es vivir para ti. Jesús por siempre reina en mí. Dios reina en mí, con tu gran poder en la oscuridad. Cuando pueda ver, tú eres el Señor de todo lo que soy. Jesús por siempre reina en mí. Reina en mi pensar, reina en mi hablar, en todos mis actos, reina tu Señor. Lo que quiero yo es vivir para ti. Jesús por siempre reina en mí. Dios reina en mí, con tu gran poder en la oscuridad. Cuando pueda ver, tú eres el Señor de todo lo que soy. Jesús por siempre reina en mí. Jesús por siempre reina en mí. Jesús por siempre reina en mí. Buenos días, hermanos. Un domingo más nos reunimos delante de nuestras pantallas de móvil o de ordenador para compartir un tiempo de meditación en la palabra del Señor, y deseamos que el Señor les esté sustentando, les esté manteniendo y fortaleciendo en estos tiempos de dificultad. Por eso queremos seguir compartiendo este tiempo, para que realmente seamos una iglesia unida en la palabra del Señor. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, como es nuestra costumbre, para que Él dirija su palabra, para que Él dirija esta meditación y sea de beneficio para nuestras vidas, y también sea proclamada a través de su palabra la verdad. Oremos. Sí, Señor y Padre Santo, te agradecemos la posibilidad que tenemos de poder presentarnos delante de ti como hijos tuyos, Señor, y acercarnos a ti en oración. Señor, tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que está al control de todas las cosas, Señor. Sabemos que tú nos has prometido que cuidarás de nosotros, Señor, que lo necesario no nos va a faltar. Y por eso descansamos en esa promesa, Señor. Te pedimos que tú dirijas ahora este tiempo de meditación de la palabra, que podamos acercarnos a ella, Señor, y que tú nos hables a través de ella. Nos des el crecimiento que tú deseas darnos a través de ella, Señor. Y que podamos permanecer unidos en torno a tu palabra, a pesar de la distancia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La meditación que vamos a tener en esta mañana la vamos a encontrar siguiendo los versículos que se encuentran en el libro de Filipenses,
en el capítulo 4, los versículos del 4 al 8. Filipenses, el capítulo 4, los versículos del 4 al 8. Y dice así la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ya son 3 semanas de encierro en nuestras casas. Un virus, algo que no vemos, tiene a todo el mundo aislado en sus hogares y ha transformado y ha trastornado nuestro modo de vida, nuestras costumbres, nuestras rutinas. Las noticias que recibimos del exterior, pues las recibimos a través de los medios de comunicación, de los telediarios, programas informativos, comparecencias del gobierno y de los expertos. De nuestras familias conocemos lo que nos pueden contar por teléfono. Algunos incluso pues pueden llegar a verse de forma entrecortada por videoconferencia. Es seguro que hay muchos países del mundo acostumbrados a estas situaciones y que seguramente estarán diciendo, bueno, otra enfermedad más la que nos toca este año. A los que nos hemos acomodado, a los que vivimos en países de los que llamamos el estado de bienestar, supone realmente una bofetada a nuestra realidad. Una realidad que nos habla de que más tarde o más temprano tendremos que morir. Una de las ventajas, entre comillas, de estar encerrados es que ahora no podemos decir cómo están reaccionando los demás ante esta situación. Solamente podemos ver cómo estamos reaccionando nosotros. Cuando las circunstancias nos eran favorables, teníamos un sueldo estable, la posibilidad de ir al lugar que quisiéramos, abrazarnos a nuestra familia y muchas otras ventajas de las que disfrutábamos. En esos momentos sí nos resultaba fácil estar gozosos. Pero, ¿y ahora? ¿Qué espera Dios de nosotros en estos momentos? Para poder ponernos en situación respecto al texto que hemos compartido hoy, debemos de entender la situación en la que se encontraban los hermanos de Filipos cuando ellos recibieron esta carta de Pablo. Los receptores de esta carta habían conformado una iglesia en la ciudad de Filipos y se reunían regularmente para compartir y meditar en la palabra de Dios. Como todas las iglesias, formadas por hombres y mujeres, atravesaban pues unas veces por momentos buenos y otras veces por momentos malos. Había en esa iglesia algunos que pretendían que los nuevos convertidos, aquellos que siendo pecadores habían escuchado la palabra de Dios y se habían arrepentido y aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, pues pretendían que llevasen a cabo también los ritos que ellos practicaban, que los judíos practicaban, y estos eran los que se llamaban o tenían el nombre de judaizantes. Esto provocaba tensiones dentro de la iglesia y Pablo tuvo que tranquilizarles, mostrando lo innecesario de los ritos judíos para aquellos que habían conocido el Evangelio de Cristo. Por otro lado, esta iglesia también sufría ataques de aquellos que eran contrarios al cristianismo. Pero no solo eso, en el tiempo en el que se escribe esta carta, los filipenses habían atravesado una gran crisis económica. La iglesia de Filipos siempre había apoyado a Pablo en su ministerio y por aquellas dificultades económicas no habían podido enviarle en ese momento ninguna ofrenda.
Todas esas situaciones de dificultad también habían provocado en la iglesia tensiones internas que amenazaban con producir una ruptura entre los propios integrantes de la iglesia. Una situación difícil a la que llegan estas palabras de Pablo, inspiradas por Dios. Dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo es posible esto? Pablo conocía las dificultades que estaban enfrentando, conocía la falta de dinero, la oposición de la sociedad que los rodeaba, las tensiones internas en la propia iglesia. Más que un momento de regocijo, pareciera que el momento se prestaba a compadecerse de esta iglesia. Y sin embargo, Pablo les exhorta a regocijarse. Es fácil regocijarse cuando todo está bien, cuando las situaciones no son favorables, cuando tenemos la nevera llena, cuando tenemos la seguridad del trabajo, cuando pensamos que sabemos lo que sucederá al día siguiente. Lo difícil es regocijarse en los momentos de dificultad, cuando nos acostamos sin saber cómo amanecerá el día de mañana, cuando no podemos controlar por nosotros mismos lo que sucede en nuestra vida. Pero esta palabra, regocijaos, es un mandato, no es tanto un mensaje de ánimo por parte de Pablo. ¿Cómo podemos regocijarnos, por tanto, cuando la situación es tan mala, tan negativa? Hay un problema con respecto a este tema, y es que los seres humanos hemos creído que el gozo es un sentimiento, una emoción humana. Pero si pretendiésemos hacer o dar una definición de lo que es el gozo, sobre todo el gozo del que estamos hablando, el gozo del que nos habla la Biblia, podríamos decir que es la profunda confianza de que Dios controla todas las cosas para su gloria y para bien del creyente. Y por tanto, en cualquier situación, todo lo que Dios permite es bueno sin importar las circunstancias que nos rodeen. Este texto lo predicamos hace unos meses, recién terminadas las Navidades, después de celebrar almuerzos y reuniones en la iglesia, después de haber podido celebrar una semana unida de oración, cuando regocijarse aparentemente era más fácil. Pero es en estos momentos en los que escuchamos estas palabras de un modo muy significativo. Regocijaos. Regocijaos ahora que nuestra libertad física está restringida, que tenemos que estar encerrados en casa, que tenemos que convivir con nuestra familia y soportarnos los unos a los otros. Regocijaos ahora cuando escuchamos todos los días el número creciente de contagiados, cuando escuchamos cada día que el número de muertos crece. Ahora que vamos conociendo también personas cercanas a nosotros que están pasando la enfermedad. Regocijaos ahora que se cierran las empresas, que no sabemos si tendremos dinero para comer este mes, el mes siguiente, o si esta situación durará mucho tiempo. ¿Cómo vamos a regocijarnos con esto? Nos preguntaremos. ¿Dónde podemos sustentar nuestro gozo frente a todas estas circunstancias que están sucediendo? ¿Quién o qué puede producir gozo en nosotros en medio de la calamidad? La única fuente, el único apoyo seguro e inalterable de gozo es Dios. Por eso Pablo mandaba a los filipenses a regocijarse en el Señor. Por eso solamente podemos regocijarnos en el Señor, no en el ERTE que nos han concedido y que nos garantice trabajo después de que esto que está pasando pues pase. No nos regocijaremos en la ayuda económica que el gobierno nos pueda o no dar. No nos regocijaremos en pensar, bueno, por lo menos tengo salud y ya están llegando las mascarillas y los test ya los han comprado y llegarán prontamente. Porque todas estas cosas
pueden cambiar y de hecho cambian. Solamente Dios es inalterable, solamente Dios no cambia. Y solamente podremos experimentar el gozo en el Señor si conocemos al Señor. Cuando conocemos más a Dios, regocijarse en Él es más fácil. Cuando conocemos quién es Él, cómo es Él, cuando conocemos acerca de su poder, de su misericordia, de su amor, de su providencia, de su fidelidad, de su sabiduría, de su omnipresencia, podemos manifestar ese gozo en Él. Quiero compartirles 3 puntos en los que vemos cómo el gozo no está sujeto a las circunstancias, sino que depende de Dios. El primero, gozo por conocer el propósito de Dios en nuestra vida. El segundo, gozo por saber que Dios nos provee diariamente. Y el tercero, gozo por saber que nada nos separa del amor de Dios. Pedro conocía muy bien el carácter de Dios y los propósitos de Dios para su vida. El propósito de Dios para la vida de Pedro no era que él fuese el mejor pescador de Oriente o ni siquiera el mejor pescador de Galilea o de su pueblo. El propósito de Dios para Pedro era que él hablase del Evangelio, de la buena noticia, de la salvación. Y Pedro pasó por situaciones muy difíciles a causa de eso, pero para él eso era motivo de gozo. En Hechos 5:41 podemos leer, después de Pedro haber predicado y de haber sido llevado ante el concilio de los sacerdotes judíos que querían matarlo, después de haber pasado por la cárcel y haber sido azotado, fue dejado en libertad y este concilio lo amenazó diciendo o exhortándole a que no hablase más de Jesucristo. Pues ante eso, Pedro, dice el versículo que citábamos, Hechos 5:41, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. ¿Y ellos qué hicieron? Versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este era el motivo de gozo de Pedro, el saber que estaba cumpliendo con los propósitos de Dios para su vida. Otro motivo de gozo para el creyente es la provisión del Señor. Dios nos ha prometido suplir nuestras necesidades. Nuestro problema es que queremos conservar muchas cosas que no son necesidades y nos angustiamos por ellos porque vemos que se nos escapan de las manos. Mateo 6, del 28 al 33, nos muestra esa promesa de Dios para el creyente. Y leemos en el versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas palabras las dijo Jesús en el Sermón del Monte, haciendo caer en la cuenta a los que escuchaban, a los que le estaban escuchando, que Dios los proveería de lo necesario día a día. Nos pasa que nos agobiamos diciendo, la próxima semana no vamos a poder comer, cuando aún estamos pasando esta semana y de momento no nos ha faltado. Esto tampoco es una llamada a la total despreocupación. Algunos adaptan estas palabras a su forma y
a su forma de vida y se dicen, bueno, gastemos el dinero, comamos y bebamos, que Dios nos ha prometido que mañana tendremos más. Esto no es así. Debemos administrar también lo que Dios nos da, sabiendo que nos servirá para nuestro sostenimiento diario y también para el sostenimiento de los hermanos que tengan necesidad. En esta misma carta, en Filipenses 4:19, Pablo les recordó a los filipenses acerca de la provisión de Dios. Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El tercer punto, y vamos más allá, ante la posibilidad de la muerte, podemos ver que esta posibilidad de la muerte no apagaba el gozo de Pablo. Pablo conocía quién era el Dios en quien confiaba, tanto como para decir con plena certeza en Romanos 12, los versículos del 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Frente a este virus desconocido, que no sabemos si se cuela en la suela de nuestros zapatos cuando vamos a tirar la bolsa de basura, esta confianza en Dios produce gozo y tranquilidad. Tres puntos en los que vemos el gozo en el Señor, gozo por conocer el propósito de Dios en nuestra vida, gozo por saber que Dios nos provee diariamente, gozo por saber que nada nos separará del amor de Dios. Tres manifestaciones de ese gozo en Dios, en el Señor. Existen muchas más, están en la palabra. Quería comentar estas tres porque están muy relacionadas con el momento en el que estamos viviendo ahora mismo y cómo podemos tener y experimentar ese gozo en estas situaciones que estamos enfrentando. Seguimos con el versículo 5 que dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y es que no nos cansaremos de repetirlo, nuestro Señor nos acompaña. Esta situación no es algo que se le haya escapado de las manos a Dios. No es que Dios se haya olvidado de nosotros y le dé igual lo que está sucediendo. No es tampoco un castigo por lo mal que se ha portado el hombre con la naturaleza o con Dios y que ahora Dios se esté vengando de nosotros. Si tenemos presente que Dios está al control de lo que sucede y que nos gozamos en el Señor porque nuestro gozo no depende de las circunstancias, este gozo ha de manifestarse en nosotros a través de nuestra gentileza. Y esa gentileza se va a mostrar ahora en la convivencia con aquellos con los que tenemos que estar confinados, encerrados. La palabra gentileza en el original era una palabra complicada de pronunciar, epieikes. Y esta palabra nos habla o hace referencia a un aspecto más amplio que solamente la gentileza. Nos habla de generosidad, nos habla de sensatez, de benevolencia, de amabilidad, de magnanimidad, de suavidad, de bondad, de modestia, de paciencia, de mansedumbre, de tolerar los defectos de los demás, de perdonar sus faltas. ¿Le suena? Es el momento ahora de practicarlas. Es el momento de practicarlas. Si no las estamos practicando, obedezcamos la palabra. Mostremos nuestro gozo en el Señor en nuestro comportamiento con los que nos rodean. Implica renunciar a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, y pensar primero en los que conviven día tras día con nosotros. Pero también que nuestra gentileza pueda ser conocida por aquellos que están solos en estos momentos en sus casas, por la situación en la que nos encontramos, a los que la soledad ahora
no les da alternativas. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es lógico que tengamos miedo. Y por eso Dios nos exhorta desde la palabra para que recordemos que Él está cerca. Nos exhorta continuamente y nos recuerda que Él está cerca de nosotros, que no estamos desprotegidos. El afán se produce en aquella persona que quiere controlar todo lo que sucede en su vida, que piensa que la parte económica le irá bien por las decisiones que él toma, que piensa que su salud depende de su alimentación sana, del ejercicio físico que hace o de los avances médicos del ser humano, que considera que su estabilidad emocional depende de sus armas de motivación personal. Pero cuando aparece el coronavirus, todo nuestro control desaparece. No controlamos nuestra salud, no controlamos nuestra economía, no controlamos ni siquiera las reacciones de los que conviven con nosotros. Acudamos al Señor con nuestras inquietudes acerca de lo que está sucediendo, nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestras necesidades, nuestros pensamientos acerca de Él. Él las conoce todas, pero ¿nosotros las conocemos? No dejemos de orar dando gracias a Dios por las cosas que Él nos sigue dando, por el techo que tenemos hoy, por la comida que tenemos hoy, sea cual sea, aunque no nos guste su sabor. Démosle gracias por la salud que tenemos ahora mismo y que nos permite predicar el Evangelio. Si recordamos que es Dios quien está permitiendo esta situación por su sabiduría, por su poder y por su amor, y que nos fortalecerá a través de esta prueba, nuestra reacción en esta situación será locura para los que no creen en el Dios de la Biblia. Y esa reacción será una reacción de gratitud hacia Dios. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios solamente puede entenderla aquel que ha sido salvado por Dios después de haberle sido revelado por fe que es pecador, se ha arrepentido de sus pecados y deja de ser enemigo de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No se puede demostrar científicamente, no se puede comercializar en libros de autoayuda, no la pueden analizar los filósofos o pensadores. Romanos 15:13 dice, y el Señor de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es la paz de Dios la que nos guarda de la ansiedad, de la situación que nos rodea, la que nos guarda de las dudas de lo que pasará y de las preocupaciones. No podemos controlar lo que les sucederá a nuestros seres queridos que se encuentran en la distancia, no podemos controlar las decisiones que tomará el gobierno para pasar la crisis sanitaria o económica, pero la paz de Dios no se sustenta en que los acontecimientos se resuelvan para bien en nuestras vidas. La paz de Dios no se sustenta en las circunstancias, no se sustenta en la fortaleza personal ni en la capacidad humana de unirse y resistir. La paz de Dios se encuentra en Cristo Jesús. Los seres humanos pecamos contra Dios y la consecuencia de eso, la separación y la enemistad con Dios y la muerte eterna. Lo vemos en Génesis 3. La realidad del ser humano es que nace, vive y muere, más tarde o más temprano. Y después de eso le espera la condenación eterna, pagando por ser pecador. Dios mismo puso remedio a esta situación y por su misericordia y por su gracia envió a su Hijo Jesús, que es Dios también, parte de la Trinidad, para morir en la cruz. Podemos acudir a el Evangelio de Juan, el capítulo 3, los versículos 16 y 17, para leer esta verdad.
Este sacrificio en la cruz cubre nuestro pecado, nos justifica delante de Dios y nos reconcilia con Él. Esta es una parte fundamental de la paz de Dios. Estamos en paz con Dios. No dejemos de leer Efesios el capítulo 2, los versículos del 11 al 22. Si no creemos en todo lo anterior, si no hemos reconocido que somos pecadores, que no controlamos nuestras vidas, que no somos buenos y que debemos arrepentirnos de nuestra vida, si no hemos reconocido que necesitamos ser salvados por Cristo Jesús, si no estamos en paz con Dios, es que nos falta Dios en nuestra vida. Si nos falta Dios, nos falta todo y no tenemos nada. Podremos tener salud, que la perderemos al final. Podremos tener tranquilidad de una buena cuenta corriente, que la perderemos cuando nos muramos. Podremos tener comida, que se acaba. Dios es eterno y permanece para siempre, y nosotros disfrutaremos de la eternidad junto a Él. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Para terminar, me gustaría que hiciésemos una reflexión personal acerca de las cosas que ocupan nuestra mente en estos momentos. Nos levantamos todos los días y vemos los informativos. Los contagiados aumentan. Ya somos el país europeo con más contagios. Las muertes también aumentan. El paro aumenta. Los días de encierro aumentan. Y comenzamos a buscar culpables. Decimos el gobierno no fue previsor, el gobierno no está tomando las medidas adecuadas, no puedo salir y las paredes me están agobiando. Y todo esto va creando en nosotros un odio y un resentimiento hacia aquellos que se encuentran en los puestos de responsabilidad y, recordémoslo, están en esos puestos porque Dios lo ha permitido también. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En definitiva, las acciones de una persona son el resultado de sus pensamientos. Decía Jesús en el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, los versículos del 20 al 23, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esta semana lo he podido comprobar conmigo mismo. Es lo que tiene este encierro, que no ves lo que hacen mal los demás. Es más sencillo ver todo lo que tú haces mal, ¿no? Y me encontré muchas veces enfadado con lo que decían los políticos, con las decisiones que tomaban, enfadado por cómo va a ser la situación laboral, por la injusticia de tener que pagar impuestos sin recibir dinero, por las chapuzas de hacer las cosas con prisa y por la falta de responsabilidad de la clase política y de los ciudadanos egoístas. Mis palabras eran de enfado. Compartía mi opinión con mi mujer y no estaba reflejando precisamente el gozo en el Señor del que hemos estado hablando. Cuando llenamos nuestra mente de malas noticias, si seguimos minuto a minuto el avance de la enfermedad, si nuestras cabezas se llenan de ideas para solventar una situación que al ser humano se le ha escapado de las manos, ya sea por negligencia, por falta de conocimiento o incluso algunos por exceso de maldad. Si ocupamos nuestras mentes con eso, acabaremos sumidos en la autocompasión y en la impotencia. Es bueno estar informados, pero no nos saturemos de informaciones que no edifican. Dios nos exhorta a ocupar nuestra mente en las cosas de Dios, a que sea la palabra de Dios, la Biblia,
la que conforme nuestra manera de pensar acerca de todo lo que sucede. Que no sean nuestros sentimientos tremendamente atados a las circunstancias los que dirijan nuestras decisiones, sino a las verdades bíblicas. Por eso es tan importante no dejar de leer la Biblia todos los días. Y primero a los que no conocen a Dios, los que le conocen por lo que otros les han dicho, o los que creen que saben quién o cómo es Dios porque ellos mismos le han dado la forma que ellos consideraban la adecuada. Les digo, tienen que leer la Biblia para poder conocer al Dios de la Biblia. ¿Y saben qué? El Dios de la Biblia es Dios. Y segundo, los que le han conocido a través de la palabra, hemos de leer la Biblia para conocerle más. No solo leerla, debemos estudiarla, saber lo que dice, qué significa lo que dice y cómo se aplica a nuestras vidas, cómo se aplica en los momentos de encierro, en los momentos de miedo, en los momentos de escasez, en los momentos de enfado. Si llenamos nuestra mente de las verdades bíblicas, nuestros pensamientos habrán sido formados por estas verdades bíblicas y habrán sido dirigidos por Dios mismo. ¿Por qué os afanáis? Decía el versículo que leíamos anteriormente en Mateo, el capítulo 6, los versículos del 25 al 34. Mirad las aves, mirad las flores. Pensad que Dios cuida de vosotros. ¿Por qué os afanan las circunstancias y vuestros sentimientos si tenéis la promesa clara de Dios? En esto pensad. Ocupen sus mentes en la palabra de Dios. Acudan en oración constante a Dios, siendo agradecidos, y regocíjense en el Señor. Él está cerca. Hermanos, nos dice la palabra, regocíjense en el Señor. Oremos. Sí, Señor y Padre Santo, sabemos que tú permites esta situación de prueba en nuestras vidas, para que nos acordemos que dependemos absolutamente de ti, Señor, para que no nos olvidemos de ti, Señor, para que no nos olvidemos de quién eres tú, para que no nos olvidemos de que tú eres el Dios todopoderoso que tiene todo bajo control, que puede dirigir y cambiar todas las cosas, que puede obrar el milagro más grande, que es el de transformar un corazón de piedra en un corazón de carne dentro del ser humano. Señor, ayúdanos a recordar por qué hemos de estar gozosos y en quién estamos gozosos. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú nos has encomendado un mandato, el de llevar tu palabra a aquellos que todavía no la conocen, aquellos que todavía no sujetan sus pensamientos a tu palabra, Señor, y que por tanto no pueden experimentar el gozo que hay en tu Hijo Jesús. Señor, te pedimos que nos ayudes a recordarlo día a día, que nos ayudes a acudir a tu palabra y que podamos conocerte a través de ella cada día más, Señor, para confiar cada día más en ti, Señor, para amarte cada día más, Señor, y para que todas las cosas, todas las circunstancias que nos rodeen, Señor, queden en un segundo plano, sean como basura en nuestras vidas, sustituidas por el privilegio del conocimiento de tu Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.